Hola, hola, buenas tardes. Y como todos los miércoles a las 5 de la tarde, hora Centroamérica, estamos aquí para ustedes. Mucho gusto, soy Marisol Selva, coach y terapeuta floral sistémica. Y hoy tengo el gusto de tener una gran invitada especial, porque qué mejor que un testimonio de una persona que ha vivido en carne propia, ¿verdad? Ese toque sanador de las flores. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes y compartir con Lilian Marisol Telles. Ella es diseñadora y artista del bordado. Miren qué maravilla. Sí, ¿Qué tal? muchas gracias por invitarme a mi doctora Sol, porque Qué así linda. identifico a doña Marisol, es mi doctora Sol. Yo contenta de poder compartir con todos, espero que la pasemos bien en esta plática, en donde pues desde mi posición de paciente voy a tratar de contar mi experiencia de cómo vine acá a, a las manos de doctora Sol y de doctora Fátima Alvarado. Y yo te agradezco muchísimo porque dar un testimonio no es fácil porque abrimos nuestro corazón y Sí. nuestra alma, ¿verdad? Pero sí es tan importante y tan significativo compartir con otras personas lo que nos ha pasado, pero también lo bueno que los resultados buenos que hemos obtenido. Entonces, hola Margarita, aquí estoy viendo que nos está viendo Margarita Espinosa. Gracias por estar aquí. Y quisiera, antes de empezar con las preguntas, darte las gracias. Darte las gracias porque, como te decía, es tan importante el testimonio de que la otra persona escuche, porque lo pueden decir, sí, porque ella es la terapeuta, ella lo dice, porque claro, ella cree en eso, pero no es lo mismo que alguien de fuera que ha vivido una situación difícil lo diga. Sí, me gusta que me haya dicho esto para empezar, porque es cierto, a veces es difícil, porque desde lo que nos han enseñado y nuestras creencias, eh, estar en terapia a uno lo miran como extraño o qué le pasó, qué tendrá en la mente. Entonces esas cosas yo creo que hay que irlas rompiendo y entonces de eso se trata esta conversación que vamos a tener hoy, porque igual cuando yo vine acá tenía mi reserva y de eso vamos a hablar ahorita. Exactamente. A mí me gustaría, Marisol, mi tocaya, que nos contaras qué pasa, por qué buscas ayuda, qué pasó, qué te pasaba físicamente, emocionalmente, qué pasó que vos decís ya no más y busco ayuda, porque eso es lo que pasa, a veces esperamos Sí. hasta tocar fondo. Correcto, y yo toqué fondo. Contanos. Cuando yo estuve en un momento de mi vida, hace algunos años, empecé con mucha tristeza y mucho cansancio. Y yo decía, ese estrés por el trabajo. Y entonces comencé en un momento de mi vida primero a entrar en una profunda depresión. Eh, Habían situaciones familiares y cosas que habían sucedido a mi alrededor que me afectaron muchísimo. Pero como siempre, como seres humanos, nosotros decimos, no, ya no me afecta, esto ya, y uno lo que hace es bloquear. Entonces yo no le paraba bolas, como decimos nosotros, y yo seguía mi vida hasta que comencé a empeorar. Entonces tuve que ir a mi médico internista de cabecera, la persona que siempre me había examinado. Entonces fui diagnosticada con depresión profunda, con graves problemas de alimentación, me costaba mucho comer, entonces eso me llevó a que yo bajara mucho más de peso. Eh, Era tanta mi situación física que yo me sentía súper cansada y llegué a un momento en que ya me costaba hasta
a veces hubo un momento en que me costaba hasta caminar. Entonces, mi familia, mis padres miraron esta situación y lo que a mí me recetaron fue pastillas para mantenerme sedada. Entonces yo estuve no sé cuánto tiempo, quizás unos 2 o 3 meses en esa situación. Me despertaba a las 8 de la mañana, volvía a dormir, me despertaban a comer, volvía a dormir. Y entonces fue tanta esa situación que lo que hizo fue que yo en ese momento tuve lagunas mentales. Es más, no tengo mucha memoria de lo que me pasaba en ese tiempo, más que solo dormía. Entonces eso me llevó a peor. Que eso que me estás diciendo, quiero decir que muchas veces hay personas que no viven. Sí. Lo que hacen es que sobreviven, porque estar dopado médicamente debe ser difícil, o sea, subsistir. Exacto. Pero dejas de vivir, igual dejas de ser vos, porque lo que hacen es entumirte. Sí, y entonces... Tu mente, tu creatividad. Sí, porque literalmente dejé de trabajar, obviamente, yo dejé de trabajar y mi trabajo es de diseñadora y artista. Entonces dejé de crear, dejé de dibujar, dejé de hacer todo eso. Sí. Entonces hubo un momento en que, bueno, ya dejé esa medicación, pero igual yo me sentía en una tristeza y mejoré apenas, aparentemente había mejorado porque ya no lloraba mucho, pero entonces llegó alguien, una tía mía, una profesional de la salud también, eso es importante decirlo, claro. Una profesional de la salud, catedrática en una universidad, y me dijo, mira hija, esto ya está en un estado en el que yo no te veo que vayas mejorando. Esto es buscar ayuda de otra manera que no sea la medicina, los químicos, la medicina tradicional. Químico, y me trajo a la clínica, al consultorio de mi doctora Fátima Alvarado. Correcto. Entonces ahí fue, y en el momento yo dije, yo nunca he ido donde una terapeuta, decía yo, me siento, y yo no hallaba ni qué hacer, y yo lloraba más. Bueno, aquí continuamos. Fallas técnicas. Sí, y entonces al comienzo tuve una pequeña resistencia porque yo decía, ¿qué me irá a pasar? ¿Qué me irán a decir? Y desde mis creencias, porque yo soy de una familia muy cristiana, muy creyente, evangélica, yo decía, ¿será que eso va a ir en contra de mi fe? Porque hay gente que dice, y es que estás deprimida, eso es no tener fe en Dios. Claro. O sea, y te cuestionan tu estado en vez de ayudarte. Sin saber. Y aparte de eso, también muchas veces la persona antes de tocar fondo piensa que puede sola. Sí. Creemos que podemos solo y nos avergüenza buscar ayuda también. Exacto. Porque nosotros vemos eso. Y una pregunta que quiero hacerte es, ¿qué edad tenías en ese momento? Tenía 32 años. O sea, lo interesante es que no sos una niña, no sos una adolescente, ya sos una mujer que no sabe qué le pasa. Sí. Entonces, realmente pues es un caso bien interesante porque vos no sabés qué te pasa, no lo podés controlar, ya buscas ayuda médica, tampoco te ayuda mucho porque incluso interviene con tu trabajo, ¿verdad? Y con tu salud física porque te mantiene, ya nos dijiste, sedada. Ahora, venís donde doña Fátima, ¿qué dudas surgen? Ajá, ¿te da temor que vaya en contra de tus creencias? Sí. ¿Qué otras dudas surgen? Porque la gente dice, pero es que eso es raro, o sea,
¿será que funciona? Hay gente que cuestiona. Sí. ¿Será realmente? Estamos. Sí, entonces las dudas que te surgen porque muchas personas dicen, pero ahí, pero ¿cómo será eso? ¿Será que realmente funciona? Entonces, ¿qué otras dudas te surgieron? ¿Contradicción en tu creencia religiosa? ¿Qué otras dudas? ¿Qué temores? Sí. Primero eso que me causó como cierta miedo a venir a mi primera consulta. No sabía qué me iba a encontrar, qué me iban a decir, porque había tenido experiencia con médicos normales, pues, o personas que yo considero profesionales y me habían dicho, tenés enojado al Señor, tenés enojado a Dios porque estás en ese estado. Le echaban más culpa a mi pobre ser, ¿verdad? Claro. Y entonces yo decía, ¿cómo ir a hacer esto de la consulta terapéutica? Decía yo, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Y también y estaba yo en esa como disyuntiva, ¿no? ¿Será que de verdad me falta fe? Porque la gente me decía, algunas personas decían, pues, claro. ¿será? Entonces lo que yo hice fue, pues, no comentarle más a nadie que yo iba a venir a una terapia, solo esta mi tía, y me dijo, yo voy a también estar orando por vos. Entonces claro. Yo dije, si ella me lo está diciendo, es una persona también muy espiritual, yo voy a llegar. Entonces yo también tenía mis dudas, decía, ¿será que me van a recetar otras cosas? Igual me voy a sentir adormecida siempre o me voy a estar sedada. Y en ese momento, claro, en mi estado en el que estaba, muchas cosas se me daban vuelta en la cabeza y yo no dejaba de llorar de solo pensarlo. Claro, te daba mucho miedo. Sí, yo tenía esas reservas también. Yo estaba comenzando a estudiar teología y sí, yo fui estudiante de teología. Entonces, cuando yo... ¿Sí? ¿Cuándo empezaste? Cuando yo ya empecé a venir a la consulta, bueno, me fui dando cuenta de muchas cosas. En la primera consulta que yo hice, yo vine en un estado muy delgada, muy triste, ni siquiera podía contarle a la doctora Fátima lo que me estaba pasando. Claro. Hasta que me fui calmando y comencé a contarle todo. Entonces, la primera... en la terapia lo primero que ella me hace en esa primera sesión fue una constelación. Una constelación familiar. Una constelación familiar. Entonces, cuando ella me dice, vamos a hacer esto, y comienza a poner ciertos objetos y cosas, y que estábamos en una mesa o en el piso, yo me termino de asombrar, ¿verdad? Y me asusto y le digo yo con toda sinceridad, porque eso sí me caracteriza, sí, usted me conoce, yo pregunto todo, ¿verdad? Y entonces le digo, doctora Fátima, ¿qué es eso? Eso es esoterismo. Y entonces, porque era algo que yo nunca había vivido. Claro. Y entonces muy benevolente, la doctora Fátima viene y me comienza a explicar, me abre todo un libro que ella tenía y me comienza a decir en qué consiste esa terapia. Y entonces yo comienzo a informarme con ella y ella me explica y entonces quedo tranquila. Al ir viendo los resultados, pues yo decía, vaya, ¿y qué es esto tan espectacular? Claro, claro. Y entonces en ese momento que yo ya estudiaba teología, yo fui donde un teólogo, amigo mío, esta persona, no voy a decir si es varón o es mujer, teólogo o teóloga, y entonces, y yo le comenté, esa persona también me aconsejaba espiritualmente y estudió también en ese mismo seminario teológico. Entonces yo le conté, mira, así,
y fíjate que hicimos tal cosa. Excelente. No tengas miedo. ¡Ay, qué maravilloso! Sí, él me lo dijo. No tengas miedo, me dice. Ujú. Te felicito porque estás yendo a terapia y que estés con una persona que te puede explicar y que esté aplicando estas técnicas, voy a decir, ¿verdad? Claro, Estas técnicas técnicas. terapéuticas. Y me dice, porque yo mismo las estoy aprendiendo ¡Oh, maravilloso! para dar consejos. Entonces para mí fue todavía muchísimo mejor. Y entonces comencé a venir a mis sesiones de terapia y me llamó la atención que en vez de darme medicina, pastilla, o que me dijeran con una receta algo, viene doctora Fátima y me sorprende, porque ella logra sorprender muchas veces. Sí. Entonces me sorprende y me dice, vas a tomar estas gotitas y que te van a ayudar mucho. En la primera sesión yo ya había preguntado tanto, ¿verdad? Claro. Que ya no ahondamos mucho esa primera vez en qué es lo que me estaba dando. Correcto. Como yo sentí un poco de alivio ya desde la primera sesión, entendiendo qué es lo que me tenía así, continúan las otras sesiones y yo siempre con las gotitas. Y yo quiero resaltar algo. Claro, claro. La primera mañana, porque eso fue una noche que yo estuve acá, entonces dice, me la empezás mañana con tal y tanta frecuencia. Entonces yo estoy desayunando, ya logré comer mejor, entonces me pongo de pie ya para irme al trabajo, ya para ese momento también empecé a ir al trabajo y me tomo las 5 primeras gotas de eso que yo no sabía que era. Y entonces estoy de pie, aplico las 5 gotas y siento ¡pum! Y me siento de golpe. Y yo dije, ¿qué son estas 5 gotas inocentes ni pesadas que pudieron hacer esta sensación en mi cuerpo? Fue como un plomo, así, ¡boom! Y entonces eso a mí me llamó la atención. ¿Qué son estas gotitas de cielo que tienen ese poder? Entonces yo seguí en las sesiones y entonces luego ella me explicó que esas gotitas eran flores y que con las flores entonces ya después que yo me iba sintiendo mejor, ella me comenzó a explicar que todo lo que mi cuerpo sentía tenía conexión directa con mis emociones y con todos mis sentimientos y con todo mi ser interior. Entonces yo allí fui educándome también, porque en esto de la terapia yo he sentido que también he aprendido mucho, además de sanar. He aprendido mucho, ahí aprendí de un ser interior. Correcto. Que uno tiene que ver, que uno tiene que conocer, porque como dice el doctor Bach, la enfermedad no es un mal para quitar. Correcto. Porque uno dice, ay, me quiero arrancar esto que siento de la noche a la mañana, sino es una oportunidad para comprender. Y en la medida que uno comprende su ser interior, es que comienza también a analizar las emociones y por supuesto el cuerpo empieza a responder. Correcto. Cuando todas las cosas se van poniendo en orden. Y eso es pues lo que a lo largo de estos años, de todos estos momentos, yo he venido experimentando. O sea, podríamos decir que lograste comprender que pasaba venía de haber reprimido emociones y sentimientos de un trauma o de diferentes tipos de trauma que pueden haber, y al reprimirlos el cuerpo es el que los saca. Sí. Porque
se dice que el cuerpo grita lo que la boca calla. Sí. Entonces, el cuerpo cuando se enferma te está hablando, te está diciendo un mensaje. Te dice, escúchame, algo no está bien, escúchame, algo está pasando. Y probablemente muchas veces y reprimimos las cosas, nos tragamos las cosas, nos callamos las cosas y se vuelven un conflicto ya físico. Y ahí es donde está la maravilla, casualmente, que decir de cómo la flor te da ese toque sanador. Sí. Porque realmente llegas vos con tu terapia integral sistémica, descubrís el origen de tu trauma, descubrís qué es lo que realmente te sucede, que no es solamente una tristeza, Así es. o solamente es un problema físico de que tenías problemas, ¿verdad?, de la comida y el sistema digestivo, sino que va más allá, que hay un trauma que recordar, que descubrir, que trabajar y que viene la esencia floral a complementar y a sanar esa parte emocional. Eso es lo maravilloso. Sí, sí, porque eso es importante de que integral. O sea, Sí. no, yo siempre, cuando yo ya comencé ustedes me enseñaban, entonces, no es que voy a ir a comprar una esencia de una flor en una botica. Correcto. O sea, no es la pastilla para el dolor de cabeza que se le da a todo el mundo. No voy a ir a comprar la flor tal o a cortarla, hervirla y bebérmela. O como se venden en otros lugares, en otros países, la esencia de la flor tal, esa me va a ayudar porque tengo miedo o porque tengo tristeza. Correcto. Lo integral es que la terapia sistémica familiar, que es la que han aplicado en mí, analiza el origen de ese miedo, de esa tristeza, de ese dolor que no se te quita, etc. Y yo quiero poner varios ejemplos de lo que yo sentí en mi cuerpo. Y es por eso, aclaro que por eso le digo doctora a la doctora Fátima, además de que para mí es un ser súper preparado con tantas especializaciones, que para mí es doctora, igual que usted, mi doctora Sol. Entonces, una de las cosas, para empezar en todo este proceso, una de las cosas que yo fui mejorando fue obviamente la alimentación. Y fue espectacular que de niña yo solo vivía enferma de la garganta. Cuando te hablo de eso, de que callamos y reprimimos lo que nos pasa. Sí. Yo de niña padecí mucho de infecciones en la garganta. Entonces, ¿qué me recetaban? Inyecciones. Entonces, como nunca me curaba, era recurrente, eso ocasionó que el estreptococo hemolíptico del tipo A se me bajara a los huesos y me diera fiebre reumática a los 24 años. Otra vez, inyecciones para erradicar, que es lo correcto, ¿verdad? No estoy diciendo en ese caso que en ese momento es lo correcto, desde esa perspectiva, pero el conflicto psicobiológico seguía ahí. Correcto. Entonces, cuando yo vine aquí a la terapia y todo eso, y comencé a hablar, yo en mi palabra, a desatorar todo lo atorado que tenía aquí en todo mi cuerpo, no volví a padecer de infecciones en la garganta. Y entonces eso. Y otra cosa que yo me quedé admiradísima, y al que me pregunta yo lo cuento. A mí cada mes era un dolor en toda la mandíbula, en las encías, en los dientes. Y yo me chequeaba porque yo siempre, por todas las cosas que me pasaban de niña, yo tengo la buena costumbre de chequearme, ¿verdad? Y entonces yo, doctor, que me duelen todas las encías, me duele toda la mandíbula, pero bueno, me revisaron, no tenés nada. Cuando yo empecé aquí con la doctora Fátima, yo le comenté, es que fíjese que así, vamos a analizar eso. En una de las sesiones comenzamos a tratar la ira. Correcto. Los enojos.
esos que también reprimimos. Exactamente, y que no porque no damos... nos podemos molestar, sí. no es correcto socialmente sacar Exacto. nuestro enojo, expresarlo, porque entonces no estamos Exacto. bien, ¿verdad? Sí, lo que tendríamos que aprender es la manera correcta de sacarlo, ¿verdad? Porque también sacar el enojo no es que... Entonces, cuando yo empecé a trabajar esa parte, yo me quedé sorprendidísima que a los días y al mes siguiente yo ya no tenía dolor para nada. Qué maravilla. Entonces, ¿qué era? Ustedes saben que cuando uno está enojado le hace... Sí, aprieta. Sí. Entonces, esa era la sensación, el enojo se me estaba manifestando aquí, donde uno dice, correcto. Entonces, y a mí me dolía toda esta parte y la encía y me dolían los dientes, ya tanto. Y entonces eran los enojos acumulados y todo eso, y siempre fíjese lo curioso a nivel de garganta, boca, sí. de lo que yo no había podido expresar. Sí. Desde esos años yo no padezco de de ahí dolor, te escucho hablando sabiamente del cuerpo emocional. Ajá, es lo que he aprendido, me han educado aquí. Una pregunta. Ajá. Lo contaste de una manera maravillosa y yo quisiera tu opinión, que si hay mala interpretación de este tipo de terapia, porque vos decías, de repente yo pregunté, esto es esoterismo, sí. Y hay personas que también lo pueden malinterpretar. ¿Qué pensás vos de eso? ¿Sí existe eso? Sí, sí existe. Ajá. Sí existe. Una de las principales causas, pienso yo, es el temor. El temor, el decir, es que yo no voy a ir donde una terapeuta, que van a decir de mí. Correcto. Que estoy loca. Eso es lo que dice la gente. Correcto. Otro, la creencia de que aún hay algunos, no todos, y con mucho respeto lo voy a decir, algunos líderes espirituales que dicen que usted no tiene fe en Dios, que va a ir a buscar ayuda donde otro ser humano y no tiene usted la ayuda de nuestro Dios, lo cual yo considero que fue Dios quien me trajo aquí también. Así es. Porque también considero de que la creación viene de la mano de Dios. Yo soy muy creyente. Y entonces las flores nacieron de la mente de Dios. Así y entonces si Dios, nuestro Señor, nos puede tocar con diferentes formas, ¿por qué no nos toca con las flores? Que son tan lindas, que son tan bellas. Y eso que usted dice, es que las flores ayudan a abrir las emociones. Y yo me acuerdo que cuando ustedes me explicaban eso, ¿verdad? En una de las tantas sesiones, es que las flores tocan las emociones. Entonces yo les dije, yo no entenderé cómo es que las tocan. A mí lo que me ha interesado son los resultados. Correcto. Yo no entenderé cómo. Que abren las emociones, yo solo me imagino que ustedes saben que las flores se abren. A como abren sus pétalos cuando están naciendo, yo digo, Dios nos abre el ser interior. Porque para mí Dios nos abre el ser interior para sanar. Porque el que está más interesado en nuestro bienestar es Dios. Así es. Entonces, si toda la naturaleza que Él hizo, dice Génesis, la hizo bien y en gran manera, la hizo buena y en gran manera, entonces el toque de Dios está en toda ella. Y yo y ustedes son testigos también de que en mis sesiones yo digo, Dios me ayudó a que esta emoción o esta situación saliera y que yo la pudiera sanar. Claro. Entonces es muy importante que nosotros y también sepamos que hay ahora personas en el seminario también teológico en el que yo estaba, se enseña, bueno, psicología, y también conozco unos que están instruyéndose en este tipo de terapia y prácticas sanadoras, ¿verdad? Para las consejerías, para las personas que llegan a buscar ayuda. Correcto. Entonces no hay que satanizar ninguna de estas técnicas,
tampoco las terapias estas sistémicas en donde se hacen representaciones, Sí. en donde se hacen muchas prácticas, ¿verdad? Que son totalmente sanadoras y no tienen nada que ver con algo malo, oculto, y que una de las formas en que tenemos que romper eso es hablando. Correcto. Por eso, pues, igual cuando me invitaron a dar mi testimonio como paciente, pues yo dije sí, porque quizás le pueda servir a muchos que a lo mejor están en angustia, que no soportan dolores, porque a mí se me quitaron los dolores en la espalda, porque yo tenía muchas culpas. Y la culpa, óigase bien, yo estoy convencida que la culpa mata. Y entonces, cuando yo me quité todas esas culpas, de esas cosas que yo pensaba de niña, yo sentí toda esta parte, yo padecía de unos dolores acá también, y igual todo eso fue mejorando, y mi cuerpo también, el metabolismo se me reguló, mi alimentación igual, comencé a ya ganar peso, otra cosa, la caída del pelo se me ha quitado recientemente, mejoré el estado de mi piel con un montón de cosas que he ido sacando también. Por eso es que yo a ella le digo mi doctora, porque han resultado mi dermatóloga, a la doctora Fátima le digo mi odontóloga, porque me ayudó con toda esta parte mandibular. Entonces yo comparto con ella siempre las cosas que voy en cada momento superando. Correcto. Entonces esto ha sido un camino, pero muy bien acompañado, porque también esto de la terapia sistémica familiar y con la terapia de la floral es un acompañamiento increíble, y yo lo he sentido así. Yo me he sentido totalmente acompañada, comprendida. Qué bueno. Porque qué recuerda que le dije que miran a decir, miran a echar más la culpa, porque si el otro me dijo, tenés enojado a Dios, y entonces, ¿cómo me voy a sentir? O dicen, te pueden decir, échale ganas, si vos podés, si querés, podés, querer es poder, ¿verdad? Sí. Y bueno, lo simplificamos. Solo te quiero leer que, bueno, Margarita dice que el video se estuvo frizando, ¿verdad? Bueno, es parte de la virtualidad del internet. Y tenemos a Carmen que dice, sí, es cierto, yo también he escuchado eso. Debemos de ser abiertos a toda ayuda y a todo lo que nos haga bien. Exactamente. Gracias. Nos has hablado de la parte, mayormente de la parte física, que eran muchas cosas que tenías en afectación. ¿Qué ha pasado en la parte emocional? Porque también ahí descubrimos algo maravilloso, que es a una samurái. Eso me encanta, contanos esa parte. Bueno, para hacer el antes de ese samurái, desde el punto de vista de emociones y espiritual, yo aquí vine totalmente debilitada, pues, emocionalmente, espiritualmente, y entonces muy vulnerable, insegura, muy débil, y cuando digo débil, también es débil dentro de mí misma. Claro. Entonces, en una de estas sesiones, una de estas terapias, cuando yo ya iba avanzando, recuerdo que como que tuve una iluminación, y yo le dije a doctora Fátima, doctora, yo decido no ser más la débil. Yo soy una guerrera samurái. Y hasta la postura de mi cuerpo cambió en todo ese proceso. Porque yo siempre andaba así como insegura en todas las áreas de mi vida. Y entonces le dije, yo soy una samurái. Porque los samuráis, y me identifiqué con ellos, porque los samuráis son guerreros, pero tienen una filosofía de vida. Son guerreros pensantes,
y aún a sus enemigos le tienen respeto, tienen muchos principios y todo. Ahora que yo los he investigado mejor, en ese momento Sí. solo me identifiqué y dije, yo soy una samurái. Entonces, emocionalmente cambié de la débil, y que siempre la gente también había reforzado esa idea, es que vos sos la llorona, es que vos sos la débil, es que vos sos, ay, mirate, sí, así, entonces, totalmente todo lo contrario que me habían dicho y que yo me había creído también. ¿Y ahora qué te dicen? ¡Ay, que me la sonrisa! Bueno, el cambio se comenzó a notar, bueno, y también que esto es de bastante tiempo, ¿verdad? Claro. En mi misma familia, te miro más fuerte, ya sos capaz de hacerte cargo de esto, de esto y de esto, he visto tu cambio. La gente en la calle ahora sos dueña de tu negocio, de mi propio negocio y todo. Ajá. Claro que siempre he sido con la ayuda el respaldo claro. de mis padres y todo, pero ahora yo estoy adelante de eso. Aprendí a manejar mi vehículo y todo, cosa que decían, es que ni eso va a poder, imagínense, ni o sea, eso totalmente va a poder, dependiente, sí. También, y cambiaste a Cambié ser independiente. A esa samurái en la que yo me creí convencida de ser guerrera, y entonces me descubrí fuerte. Qué lindo. Descubrí que adentro mi niña interior siempre fue una niña fuerte, y esa fortaleza yo creo que una de las formas en las que yo la puedo ver es que fui capaz de enfrentarme a lo que yo tenía adentro. Porque hay gente que dice, es que yo soy fuerte, pero no son capaces de analizarse en el interior y ver qué es lo que hay adentro. Les da miedo sacar aquello que se van a encontrar como en un baúl. Entonces, sí. Y comenzó la gente incluso en la calle a ver ese cambio. Y aún hoy, y yo he comentado con ustedes que la gente me dice, qué linda que estás, si vos no pareces, si vos siempre viva, joven, que esto, que lo otro. Y entonces yo me siento admirada y me digo, me felicito por todo lo que yo me he permitido. Porque si no me lo hubiera permitido, ¿Qué mensaje más lindo? Sí, si yo no me hubiera permitido hablar, expresarme aquí, hacerme merecedora de una buena terapia. Excelente. Porque hay gente que dice, ay, no, sé, es que también a veces dice gente, es que es muy caro o quién sabe cuánto cuesta. Es el resultado. Y dice alguien por ahí, a la hora de comprarte un par de zapatos no la pensás, pero para ir a pagar para tu salud emocional. Exacto. ¿Verdad? Sí, sanar. Yo soy una de las que dice, gastamos en otras cosas, pero no vamos ni a lo esencial, a revisarte los dientes, que la gente se olvida bastante, y yo soy muy disciplinada en todas esas cosas, porque cabe señalar que no es que todo esto de la terapia va a sustituir, en mi caso, todos mis chequeos médicos, ¿verdad? Claro, así yo igual sigo yendo anual a mi odontólogo, anual a mi quien me chequea los bustos, al que me chequea todo eso, ¿verdad? Para tener un control, y yo lo vengo y lo comparto con ustedes. Pero vas a chequearte ya de una manera diferente, ya no vas porque me siento mal y me siento enferma y no puedo con esto y no sé qué. Que es diferente, ¿verdad? Sí, totalmente. Ya es un chequeo responsable. Exacto, es como mi rutina y yo soy muy disciplinada en eso. Y entonces, cuando uno, como les estaba diciendo, cuando yo me sentí merecedora de sanar y de esta terapia, valió la pena de ver en lo que me he convertido hasta hoy y lo que me seguiré convirtiendo. Creo que debemos de reflexionar en que nosotros
merecemos conocernos para que podamos también ver esas emociones en nosotros y darnos cuenta que a veces eso es el origen de algo que nuestro cuerpo físicamente está sintiendo. Es como los planteamientos que hace Chopra, que dice que la conexión psicofisiológica, todo nuestro ser está conectado, entonces a las emociones no las podemos dejar de un lado. Y yo creo que yo me sentí merecedora de esa sanación y de ese sentirme bien. Y entonces es por eso que, bueno, ahí estamos hablando hasta de que tu autoestima mejoró muchísimo. Totalmente. ¿Qué mensaje le darías a las personas que nos están viendo de tu experiencia? De un mensaje de amor para ellas, porque ese amor propio está maravilloso. El hecho de decir, me siento merecedora de sanar, qué increíble. O sea, entonces, ¿qué mensaje le darías a estas personas que nos están viendo, que están conociendo sobre la terapia floral, sobre la terapia integral familiar? ¿Qué mensaje les darías desde tu vivencia que ha cambiado en 8 años? Sí, de una manera impresionante. Me gusta eso, que sea con mucho amor, porque yo creo que esto que estamos haciendo es con mucho amor. Sí. Por el amor y el cariño que podamos transmitir a las personas para que ellas también se crean merecedoras de sanar y de sentirse bien. Mi mensaje sería que, en primer lugar, no tengamos temores o no tengamos ideas erradas en cuanto a la terapia, ni a la terapia sistémica familiar. Segundo, que entendamos que somos un todo, que somos emociones, somos cuerpo físico, que estamos conectados y que quizás a veces lo que sentimos esté relacionado mucho a una emoción. Entonces, correcto, que se acerquen también, que comiencen a leer, a investigar, porque yo soy una de las que hace eso, y que se acerquen a alguien que les pueda ayudar, un terapeuta floral, y que puedan compartir con él, porque de la misma forma en que yo me he sentido acompañada, comprendida y amada aquí, claro, perdón, es como ellos se pueden también llegar a sentir. Mi experiencia espero que les haya sido de bendición a los que nos han escuchado, que dejen por ahí sus comentarios, luego que lo vean y todo, y que sí es posible sanar situaciones de tu niñez, situaciones quizás de las que no te quieres acordar. Es mejor. Para sanar es bueno recordar. Correcto. A veces duele y eso es lo que nos impide ir a pedir ayuda. No nos queremos enfrentar al dolor. Pero sanar es recordar. Y mi mensaje es que todos nos merecemos esa sanidad. Y quien está más interesado en eso es Dios. Y Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer, yo estoy convencida de eso, a través de instrumentos, como yo siempre, con mis ángeles. Gracias. Y Dios es el que está en todo eso. Y el que no tiene esas creencias, la vida. Yo también soy abierta a eso. La vida también te puede llevar a estos instrumentos para sanar. Correcto. Quiero darte las gracias, realmente un testimonio poderoso, admirable, una mujer valiente, samurái, así es, transformada y que continúa transformándose. Es parte de estas conversaciones, la idea es dar a conocer, porque muchas personas no conocen
qué es la terapia floral sistémica, Sí. que es una terapia integral y cómo ese toque sanador, que esa frase es tuya que me encantó, ese toque sanador puede tocarnos a cada uno de nosotros. Esa es la idea de estas conversaciones, que usted conozca, que usted se informe, que usted sepa que no hay enfermedades crónicas, que no hay enfermedades incurables. Sí podemos sanar, Marisol es un testimonio de ello, y toda su familia es testimonio de ello también, porque ahora ella es una mujer transformada que también ilumina al resto de su sistema familiar. Y eso es lo maravilloso. ¿Cómo es que decís? Que me encanta cuando decís, folclóricamente estamos en Nicaragua, Masaya, decís... Que cuando salgo aquí de las sesiones, yo digo, es que aquí tiramos el cohete y allá llega a caer la varilla. La casa de ella. Porque todo lo que hacemos aquí, como es de emociones, mueve el sistema familiar y entonces todo allá cambia y yo lo veo y entonces ahora yo también comparto con mis padres, con todo, y les digo, miren lo que está pasando esto y yo también. ¡Qué lindo! Gracias Samurai, dice. Dice doña Fátima, gracias Samurai, porque estoy segura que con tu ejemplo habrán muchas personas que se harán merecedoras de sanación. Así es. Y aquí por eso decía un mensaje con amor, de amor, porque eso es lo que estamos transmitiendo. Un mensaje de posibilidades, de oportunidades de sanación, de que sí están y que son totalmente naturales, que no invaden el cuerpo físico, no te coartan tu personalidad, tu creatividad, porque te faltó decir que estás pintando. Sí. Y que ahorita vas a agarrar un curso de diseño. Sí. Entonces, esta mujer está imparable. Sí, ya en estas últimas sesiones que hemos tenido juntas, se me despertó aún más la creatividad y comencé a pintar, estoy en un curso de pintura y bordado artístico, y entonces tengo muchas metas en cuanto a eso. Entonces el arte en mí ha sido también una manera de conectar mis emociones, de conectar con la vida y de sacar en mí a esa artista claro, que tenía ahí también como tímida, como bloqueada. Entonces ahora sí. Y entonces también con todo esto se me ha disparado todo ese entusiasmo artístico aún más. Y quiero decirles que eso que está diciendo Marisol, todos tenemos un artista adentro. Sí. Todos tenemos esa capacidad y esa posibilidad. Y seamos valientes y vivamos, no sobrevivamos. Empecemos a vivir con calidad. Nos lo merecemos. Les agradezco mucho y nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde, hora Centroamérica. Gracias, Marisol. Gracias a usted, mi doctora Sol. Maravilloso el testimonio. Gracias. Nos vemos.